única alternativa que tienen a veces es integrar esos grupos armados. Hola a todos, bienvenidos a Lo que Inspira. Antes que nada, no olvidéis suscribiros a nuestro canal y seguirnos en las redes sociales para no perderos ninguna historia. Hoy tenemos a otro invitado súper especial, es Àlex Marcú. ¿Cómo estás, tío? Pues muy bien, tío, todo bien. Gracias por invitarme. Bueno, coméntanos quién eres, qué es lo que haces, dónde estás. Mi nombre es Àlex Marcú, soy franco-español, tengo 25 años, estoy ahora mismo viviendo en Bruselas, trabajo en la Comisión Europea, en el Departamento de Desarrollo Internacional, con la región África del Oeste, y más precisamente los países del Sahel, que es la zona entre la costa y el Sáhara. Me considero como alguien curioso, intento ser periodista en mis tiempos muertos, cuando tengo tiempo. Me encanta viajar en todos los continentes, en cualquier momento en el que tengo un momento, estoy ahí en un avión y en un país diferente. Pues yo creo que ya ha quedado bastante claro a la gente quién eres. Ahora, por favor, cuéntanos tu historia. Bueno, pues quería compartir con vosotros una aventura que tuve a finales de 2018, entre noviembre y diciembre, en la que me fui como periodista independiente a Colombia para documentar sobre la reinserción de los antiguos combatientes de las FARC. Las FARC es un grupo guerrillero comunista que ha estado en guerra contra el Estado colombiano desde los años 60, y me interesaba saber, después de los acuerdos de paz que hubo con este grupo armado en 2016, pues dónde están ahora esas personas, si han vuelto a la ciudad, si están con sus familias, si se han reincorporado de manera pacífica, positiva. Bueno, yo ya tenía experiencia en Colombia, ya había hecho investigación. En 2017 fui ahí durante mi tesis de maestría, estuve en Medellín y hice investigación sobre la misma temática, que es la reinserción de antiguos combatientes, pero lo hice sobre los paramilitares, que fueron lo que llamaban la extrema derecha en el conflicto colombiano, que era un poco la mano sucia del Estado cuando no quería meterse en temas que podría fastidiar la imagen del gobierno. Entonces, bueno, ya tenía mis contactos, gente con la que había trabajado, antiguos combatientes de alto rango, pero paramilitares. Entonces quería realmente descubrir pues, quiénes eran las personas en el otro lado, los guerrilleros de las FARC. Al principio fue difícil tener contacto con las FARC porque, claro, siguen todavía muy amenazados por los grupos paramilitares, por antiguas víctimas del conflicto que buscan venganzas. Bueno, hay muchas temáticas que hacen que era muy complicado entrar en contacto con ellos. Y bueno, mis contactos que tenía ya de antes me hicieron acceder al cuartel general que tienen en Medellín, que bueno, que es un poco secreto, pero al final dejaron pasar a algún periodista para que viesen las iniciativas que tienen, y fue súper interesante. La experiencia para mí fue increíble porque, claro, a diferencia de la gente que había entrevistado en 2017 durante mi investigación, los paramilitares, pues esta gente son ideólogos, tienen un mensaje político que no tenían a lo mejor de la misma manera los paramilitares, y bueno, fueron experiencias increíbles a nivel de las historias que me contó esta gente, que antes de ser, digamos, criminales en el conflicto, fueron víctimas, gente que cogieron con 6, 7, 8 años sin estudios, que les metieron directo en el conflicto y que pues nada, estuvieron en la jungla muchos años, aislados, sin sus familiares. Y fue una experiencia muy interesante de verlos en la ciudad, verles en Medellín, coger el metro con ellos, porque nunca realmente han tenido ese contacto con la urbanización, con la arquitectura. Entonces fue realmente una experiencia bastante conmovedora también. Y bueno, a raíz de eso tuve la oportunidad de conocer al dirigente de uno de los frentes de las FARC. Las FARC se dividía en varios frentes a nivel jerárquico. Frente 58, que es un frente principalmente activo en la región de Antioquia, que es la región donde está la ciudad de Medellín. Y ahí empezó una aventura pues muy interesante, una de las mejores aventuras de mi vida, la verdad, porque realmente, como he dicho, iba de periodista independiente, no tenía muchos recursos y yo quería ir ahí a grabar,
a tener pues, un vídeo de la experiencia, tener a alguien que me ayude también con las entrevistas y claro, sin recursos era complicado. Entonces, nada, llamé a universidades en Medellín para ver si tenían estudiantes en periodismo que les pudiese interesar venir conmigo y hacerlo nada de manera voluntaria y ellos a cambio tener pues esos vídeos disponibles. Entonces, nada, fue muy complicado porque en Colombia la gente todavía pues tiene mucho miedo a estos temas del conflicto y nada, la memoria sigue muy presente para pues, gente que ha perdido familiares y un estudiante que se llama Esteban vino conmigo y ahí empezó la aventura. Cogimos un autobús, nos fuimos a 7, 8 horas de Medellín, al norte, un pueblo bastante grande que se llama Mutatá. Y nada, lo que es interesante es que la zona donde se reintegran, donde se reincorporan, digamos, este grupo de FARC, está rodeado de una zona donde hay lo que llaman nuevas milicias paramilitares, porque ahí pasa el corredero de la coca y hay muchos intereses económicos. Entonces, la verdad que pues ahí sí que sentí bastante miedo cuando llegué a Mutatá, porque claro, nos vieron llegar con las cámaras, con Esteban, y también, bueno, pues físicamente vieron que yo era extranjero, y me avisaron 2 veces. Una vez al ir a sacar dinero en el pueblo me dijo una mujer que tengamos cuidado porque es una zona que controlan los paracos, como llaman los antiguos paramilitares, y el problema fue pues que no nos querían llevar en la zona donde se desmoviliza ese grupo de las FARC, porque claro, siempre puede haber consecuencias o criminales paramilitares o lo que sea, pues que pregunten por qué habéis intentado ir a ver al grupo de reinserción de las FARC. Entonces, bueno, al final, después de horas y horas negociando, nos llevaron ahí y llegamos entonces en una vereda donde viven unas 100 personas, todos excombatientes de las FARC y sus hijos también, que estaban ahí. Pues fue una experiencia súper interesante, sobre todo porque ver a estos excombatientes no armados que siguen teniendo las mismas prácticas jerárquicas un poco como si estuviesen todavía en conflicto, pero al final la guerra que tienen ahora es con la paz, hacen todo lo posible para reincorporarse de una manera, ser aceptados en la sociedad colombiana. Y pasamos ahí 3 días, tienen montado campos de maíz, patatas, tienen pisciculturas, entonces tienen montado ahí un proyecto de autogestión que lo llevan pues desde los más pequeños a los más grandes. También los pequeños tienen un cole ahí montado y bueno, hacen lo que pueden para poder llevar a esta comunidad adelante. Personalmente, pues ha sido, como digo, una experiencia increíble. Me parecía casi irreal tener acceso a esta persona en ese mundo, poder escuchar de primera mano lo que ha vivido esta gente que han estado combatiendo durante años y años y años en la jungla, tener realmente experiencia en primera persona, no tenerlo desde un libro ni desde un documental, sino que te lo cuenten y realmente poder pasar tiempo con ellos, porque claro, siempre que haces entrevistas, pues luego te vas, pero aquí dormíamos con ellos, tuvimos esa experiencia de pues, vivir un poco las actividades cotidianas que tienen ellos también ahí en esa vereda. Me llevo un recuerdo increíble, muy duro también, todas las experiencias que cuentan y todo el conflicto colombiano. Es difícil imaginárselo, en verdad, porque desde mi perspectiva, al no haberlo vivido, es difícil realmente tener una empatía. Como te da mucha pena lo que cuentan, pero sería hipócrita decir que lo sientes, porque es que en verdad no llegas ni a entender lo que esa gente ha sufrido cuando tienes a hijos que han desaparecido, mujer o marido asesinados. ¿Cuál era tu objetivo al ir ahí? Creo que el objetivo era doble. Primero, quería tener la experiencia de las personas reincorporadas de las FARC, porque, claro, yo tenía esa investigación hecha sobre los paramilitares y quería ver después de 2 años del proceso de paz en 2016, pues dónde estaban, quiénes eran, si se parecían también a los paramilitares. Entonces, el primer objetivo realmente era curiosidad. Yo tenía 2 meses sin trabajo, entonces no lo dudé ni un instante y dije, bueno, primero esa curiosidad. Y segundo, pues también comunicar aquí en Europa o con los medios que se pueda qué es lo que está pasando, cuáles son las iniciativas también después del proceso de paz. Entonces, ese objetivo de informar, que de hecho pues el artículo que escribí se publicó en un medio online francés
y también hubo un vídeo que hicimos publicado en medios colombianos. Entonces, nada, yo creo que eso, la curiosidad, aprender sobre el tema que me parece fascinante y que ya había hecho investigación acerca de ello. Y segundo, informar, utilizando otros idiomas aquí en Europa, pues qué está pasando en Colombia. ¿Qué es lo que más te chocó de tu experiencia? Pues a mí lo que me ha chocado ha sido la capacidad de resiliencia que observar en la gente a la que he entrevistado, a la gente que he conocido. Me parece alucinante cómo esta gente que ha sufrido un conflicto armado terrible, que han perdido a familiares, pues puedan seguir hablando de paz. He visto antiguas víctimas siendo amigos y creando lazos bastante fuertes con antiguos combatientes, que eran sus enemigos. A mí eso la verdad que me chocó mucho, porque me parece increíble cómo el ser humano, pese a todo, puede seguir creando esa solidaridad, seguir avanzando y nada, me parece increíble. ¿Qué es lo que aprendiste de esta gente? La verdad que he aprendido muchísimas cosas. He aprendido a relativizar también las cosas que vivimos pues, en nuestro día a día. Bueno, es lo típico que se dice cuando viajas a un país pues, que pueda ser subdesarrollado o que vivan una experiencia de conflicto armado, pero realmente yo creo que es algo que siempre tenemos que recordar y tener esa humildad también de decir, bueno, hay gente que pasa pues, por situaciones muy difíciles y creo que realmente pues, me llevo esa lección cuando voy a Colombia y cuando voy a otros países, decir, joder, al final mis problemas tampoco son tan importantes y debería disfrutar mucho más de las cosas de la suerte que tengo de vivir lo que vivo. Durante mi entrevista del general, del Frente 58, pues me marcó mucho la historia del general del Frente 58. Este hombre pues fue reclutado con 8 años, tenía 8 o 9 años, no me acuerdo exactamente. Fue una historia pues en parte de venganza, porque mataron a su familia, y por otra parte, pues porque no tenía otra cosa de qué vivir donde estaba. El grupo armado, las FARC, le ofrecían, pues, bueno, al menos cobijo, comida, y entonces se unió muy pronto. Es una persona que no tiene estudios, que lo dejó en primaria, y me chocó pues la inteligencia de este hombre, de cómo ha analizado el conflicto, una inteligencia que no justifica todo lo que ha hecho y que sigue siendo una persona pues que tiene sangre en sus manos, pero a nivel, pues vamos a decir, intelectual, a nivel de la conversación, me pareció un ideólogo apasionante. ¿Qué les movía a estos combatientes a echarse a las armas, a combatir? Realmente lo que movía a esta gente era una sensación de injusticia. Es gente que casi no ha ido a ciudades durante toda su vida, se han quedado en el monte, en la jungla. ¿Qué pasa? Que esas personas pues les han metido en la cabeza que hay que derrotar a un gobierno corrupto, que tienen que alzarse en armas para poder tomar el control y ayudar a la población colombiana. Entonces, lo que movía a esa gente siempre era sensación de injusticia. Los rangos altos, que eran los que les dominaban con esa ideología marxista, comunista, les decían que por el pueblo, por la sociedad colombiana, tenían que salvar al pueblo. En verdad no tenían otra salida. O sea, quiero decir, es gente que vive en zonas de guerra y como la única alternativa que tienen a veces es integrar esos grupos armados. Es por salir de la pobreza, por tener a un grupo, por estar con gente, por poder pertenecer a algo. ¿Qué crees que te ha aportado esta experiencia? Me ha enseñado que al final puedes ir sin una empresa, sin un medio de comunicación, nada, puedes ir solo y montarte tú mismo un artículo, un vídeo, y realmente me dije, joder, quiero hablar de esto, quiero tener un vídeo de esta historia, y al final, pues, joder, entre contacto, hablando con la gente, sobre todo el contacto humano, pues me ayudó muchísimo a poder subir y entrevistar a esta persona, hacer un artículo. Entonces realmente me ha demostrado y sobre todo me ha dado ganas de seguir teniendo este tipo de proyectos y de lanzarme al agua y decir, joder, lo intento, y me ha dado mucha confianza, la verdad, porque en realidad soy alguien que me falta confianza, siempre dudo mucho de las cosas, siempre me cuesta decidirme sobre esto, tal. Entonces esto realmente
fue como pues un mensaje de espabila, tío, mira, date cuenta que tienes los recursos, tienes el potencial para hacerlo, pues tío, hazlo, ¿sabes? Y me ha ayudado mucho a confiar en mí. Yo cuando fui a Colombia tenía una depresión entre septiembre y noviembre de 2018. Estaba muy mal, acababa de romper con mi pareja y la verdad que no sabía qué podía hacer, sacarme de la cama, qué es lo que me podía motivar. Y me acordaba, siempre tenía como esa luz en mi cabeza que me decía, tío, donde más feliz estabas y donde mejor has estado fue cuando estabas en Colombia a investigación. Me encantaba el tema, me encantó la gente que conocí y la verdad que fue incluso un esfuerzo entrar en kayak.com, meter Medellín y comprar un billete. O sea, realmente fue, solo eso era un esfuerzo terrible. Y al final dije, tío, ponte las pilas, haz un artículo de la hostia, cómete el mundo, tío, ve a conocer a gente, a escuchar historias y a relativizar sobre tu situación, colega. También eso es importante, ¿sabes? Y al final, pues me ayuda un montón porque dices, joder, al final si tienes un objetivo y te empujas para hacerlo, pues eres capaz de hacer cosas muy chulas, tío. Y cuando lo piensas, cuando ahora lo pienso hoy, digo, joder, pues qué huevos, tío, qué huevos has tenido de ir ahí solo. Pues nada, vamos a pasar a las preguntas finales. Estos son 4 preguntas que hacemos a todos los invitados, ¿vale? La primera pregunta es, ¿qué es lo que más miedo te da? Yo creo que lo que me da miedo es de no poder vivir todo lo que tengo en mi lista de cosas, haber hecho todo lo que quería hacer. La segunda pregunta es, ¿de qué estás más orgulloso y de qué estás menos? Mi capacidad de adaptación es algo pues, que me suelo sorprender porque al final he conseguido con mis experiencias adaptarme bastante bien a los sitios a los que he ido. En sitios muy diferentes, hacer amistades que sigo manteniendo desde hace años. Y de lo que menos, yo creo que es pues, el hecho de ser duro conmigo. Tengo un problema todavía con saber apreciar lo que consigo, lo que tengo y siempre estoy en cada instante intentando pues como batir récords, hay un lado un poco como competitivo que no me gusta y que quiero cambiar y lo intento trabajar, pues, si no todos los días, pues casi todos los días. Y quiero saborear más mis victorias personales. Al final, joder, de eso se trata también, ¿no? De poder disfrutar las cosas que se consiguen y rebajar esa presión. La tercera pregunta es si hay algo de lo que te arrepientes en tu vida. De lo que me arrepiento un poco a nivel personal, pues es de que en esas experiencias haberme comido mucho el coco, tío. Mucho tener siempre ahí un run permanente, bueno, permanente de vez en cuando más o menos, pero decir, joder, al final en esos momentos no había preguntas que hacerse, tío, solo había que disfrutarlo. Pero vamos, no me arrepiento de nada de lo que he hecho. La última pregunta es, ¿qué es para ti la felicidad o cuál es el sentido que le das a la vida? Crear más cohesión entre la gente, tío, poder hablar más de nuestros problemas, tener pues menos tabús, tío. Yo creo que eso crearía mucha más armonía, tener un mundo mucho más real. Pues yo creo que ha sido una entrevista súper interesante y súper inspiradora. Muchas gracias por participar, Alex. Un placer, tío, un placer.